Hola nuevamente. En esta ocasión continuaremos con la tercera unidad de la materia Análisis de datos de investigación cuantitativa del doctorado en Ciencias de la Educación, de la modalidad de educación a distancia de la Universidad Cuauhtémoc. Esta tercera unidad tiene que ver con la parte de recolección de datos, pero sobre todo tiene que ver con dos aspectos que vamos a revisar. El primero de ellos vamos a ver lo que son la parte relacionada con las variables, que es una variable, sobre todo, mientras que la segunda parte vamos a estar enfocada en los conceptos de validez y confiabilidad. Vamos entonces con lo que nos compete, ¿sí? Eh, Cuando hablamos de variables, un punto importante siempre a considerar es preguntarnos qué es una variable. Y para esto tenemos que tener siempre un punto de partida eh, instanciándolo en lo que es una población y una muestra. ¿Ok? Como sesiones atrás hablábamos de lo que era una población. Una población es el conjunto total de elementos que existen y cada uno de esos conjuntos, cada uno de esos elementos, perdón, tienen una característica que nos interesa analizar, tienen una característica que nos interesa medir, ¿sí? A su vez, esa población podemos tomar partes que pueden llegar a ser representativas o no y las vamos a llegar a tomar, denominar muestras. Obviamente lo que buscamos siempre es que las muestras sean lo más representativas, ¿sí? Entonces las muestras a su vez también tienen estas características que son de interés propio para medir y que es lo que nos va a, a competir durante esta parte. Entonces, un punto importante primero a identificar es que cuando nos referimos a qué es una variable, ¿sí? Una variable la podemos ver de manera muy general como aquel símbolo al cual se le están asignando distintos valores y de manera muy coloquial podemos llegar a decir que una variable es algo que varía. Es redundante, sé que es redundante, pero a fin de cuentas no es falso. Es verdad, una variable es algo que varía, ¿sí? Cuando en verdad una variable lo que nos estamos refiriendo es que es una propiedad. Hace un momento se lo exponía como una característica, tal vez la palabra un poco más técnica sería una propiedad de los elementos y esta propiedad tiene dos aspectos. Una, que puede medirse y dos, que es susceptible a observación. ¿Sí? Eh, no nos vamos a detener en qué medida algo es observable o no, porque pues eso es una discusión de índole más epistemológica, incluso hasta ontológica, pero por el momento vamos a entender que una variable son aquellas características, propiedades específicamente, que pueden cambiar o no individuo a individuo de la población, ¿sí? Y que son susceptibles a que las midamos. Esa es una definición que podemos tener de una variable, ¿sí? Ojo, identifiquen que en este caso yo dije pueden cambiar, no que cambie necesariamente. Porque cuando hablamos de una variable es un valor que, si bien un individuo puede tener un valor determinado, el siguiente individuo puede tener un valor distinto o un valor similar, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de la variable color de cabello, eh, en las personas, podemos agarrar personas de toda la población, tomar una persona al azar, realizar nuestra observación y decir, esta persona tiene el color de cabello negro. Y ya, volvemos a regresar a la población. Agarramos otra persona al azar y esta persona tiene el cabello rojo y lo regresamos. Una tercera, esta persona tiene el cabello azul y lo regresamos. La cuarta, esta persona también tiene el cabello azul. Bueno, entonces lo regresamos a la población. Vean cómo en las últimas dos instancias les comentaba que el valor se repitió en este caso, ¿sí? Una cosa es entonces a lo que vamos a referir como por la variable, mientras que otra cosa son los valores de la variable. Por lo general, vamos a verlo con estas formas de distinción, en lo cual a la variable la delimitamos por una letra mayúscula, mientras que a los valores de la variable los delimitamos por una letra minúscula. Es muy común que en los libros de metodología, en los libros que tienen alguna prueba estadística, a la variable como tal, a la definición más conceptual, por así decirlo, lo representen con una letra mayúscula
y a los posibles valores que puede tomar esa variable lo representen por una letra minúscula. La mismita letra, pero en minúscula. Entonces, será un poco similar a esta lógica que está en la parte de aquí abajo, en la cual la variable sería la edad de las personas, mientras que los valores que puede tomar esa variable, pues pueden fluctuar dependiendo de cómo la definamos. Si, por ejemplo, definimos la cantidad de años que tiene una persona, pues los valores pueden ir desde 0, 1, 2, 3, que en teoría pueden ir hasta el infinito. Ojo, eso es en teoría, ¿sí? No quiere decir que en práctica vayamos a encontrar muchas personas que excedan esa regla. Pero como no hay un límite específico delimitado, sobre todo en la parte de los números positivos, se dice que va hacia infinito, ¿sí? Entonces, letra mayúscula, la variable, letra minúscula, los valores de dicha variable. Edad o cantidad de años y 42 años en este ejemplo. Entonces, en la población yo voy a tener esa variable que va a ser la edad. Tomo un individuo, lo observo, registro su edad, veo que son 42 años y lo paso a mi población, a mi muestra, por así decirlo. Nuevamente, la variable sigue siendo la misma, edad. Tomo otro individuo, observo, registro y digo que tiene 22 años. Forma parte de mi muestra. Otro individuo, 13 años, lo registro, lo paso a mi muestra. ¿Sí? Entonces, de esta manera estoy diferenciando entre variable y valor de la variable. Bien. Otro punto importante a seguir es que las variables pues también tienen distintas formas de medirse dependiendo de la naturaleza misma de las variables. Una cosa son las variables como tal y otra cosa es el nivel de medición que les corresponde, ¿sí? Por ejemplo, la situación que yo les ponía de el color de cabello de una persona, no la podemos medir de la misma manera que la edad de una persona. Para la edad tenemos ya una forma más específica de medirlo, por así decirlo, más especializada será la palabra, mientras que para el color del cabello lo estamos midiendo de una forma más rudimentaria, por así decirlo. ¿Cómo? Mediante un juicio. Es decir, esta persona tiene el color azul en su cabello, tiene el color negro en su cabello, tiene el color morado, los colores que sean, ¿sí? Un punto importante a reconocer es que cuando estamos hablando de medir, a fin de cuentas, lo que estamos haciendo en esencia cuando estamos midiendo es comparar, ¿sí? Entonces, esta comparación es la parte que es la esencia de la medición. Todos los niveles de medición implican cierto nivel de comparación. Unos niveles de medición implican una comparación más especializada que otros, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de el color de cabello de las personas y decimos, esta persona tiene el color de cabello azul, estamos comparando ese valor con la idea que tenemos de azul, por así decirlo, ¿ok? Cuando estamos midiendo la altura de una persona, lo que estamos haciendo realmente es tomar la distancia de su punto más bajo a su punto más alto en su cuerpo y esa distancia compararla con una distancia que tenemos ya estandarizada, sobre todo nosotros que lo tenemos estandarizada en centímetros, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo básicamente es eso, lo que estamos haciendo es tomar esa distancia, guardar esa distancia en alguna parte y posteriormente compararla con las unidades que serán las pertinentes. Un primer punto a reconocer, un primer punto a identificar es que dependiendo del tipo de variable es que nos va a tocar cierto tipo de nivel de medición. ¿Sí? Las primeras distinciones que encontramos en los tipos de variables son las distinciones entre variable categórica y variable numérica. Aunque parezcan relativamente similares, la verdad es que son un poco distintas o bastante distintas entre sí. Hay incluso quien dice que las variables categóricas son la categoría mayor, mientras que las variables numéricas son una subcategoría de las variables categóricas. Y vamos viendo un poco con esa idea. Cuando hablamos de variables categóricas, son variables que únicamente tienen sentido si las percibimos como
categorías, literalmente como eso. Un punto importante es que son categorías mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tomamos una variable eh, y tomamos una población de referencia, vamos a analizar esa variable en esa población. Entonces, después analizamos a un individuo y queremos ver su color de cabello. Entonces, el color del cabello ahora lo podemos categorizar en una de las categorías que había mencionado anteriormente. Negro, rojo, azul, verde, todas estas categorías que nos ocurran, pero solamente puede pertenecer a una categoría, una y ya. En caso de que una persona tenga el color doble o bicolor en su cabello, tendremos que crear una categoría adicional, ¿sí? Por ejemplo, hay quien tiene el cabello azul, lo ponemos en la categoría azul. Hay quien tiene el cabello negro, lo ponemos en la categoría negro. Puede haber personas que tengan la mitad azul y la mitad negro. Y decimos, ah, pues lo ponemos en ambas. No, lo que tenemos que hacer en ese caso es generar una tercera categoría que sea cabello mitad azul, mitad negro y ponerlo ya en la categoría correspondiente, ¿sí? Entonces, esa parte es importante. Son categorías que nos sirven para categorizar, pero aparte tienen la peculiaridad de que son mutuamente excluyentes, ¿sí? Las categorías entre sí. Y después tenemos las variables numéricas, que las variables numéricas, pues bueno, como el nombre mismo lo dice, son aquellas variables que su medición o su forma de conceptualizarlas únicamente tiene sentido verlas como la definición de un número. Aquí es donde digo que puede ser una subclase de la anterior, porque a fin de cuentas hay quien puede llegar a argumentar que los números también son categorías. Una infinidad de categorías por lo general, que son pues, muchísimos los números, pero hay quien puede decir, a fin de cuentas, nosotros podemos diferenciar de manera clara un uno de un 2 o un 3 incluso en el plano abstracto, que es como estamos definiendo los números ahorita, ¿sí? Pero, por ejemplo, si vamos a las categorías de los números reales, se complica un poco esto porque, pues, hay hay infinitos números reales, entonces no podríamos generar suficientes categorías porque habría infinitas categorías. Entonces, por eso tiene que dar un trato un poco diferente, ¿ok? Entonces, siguiendo con esa lógica, tenemos después los niveles de medición de las variables. Un punto importante a identificar es que los niveles de medición van cada vez más adquieren cada vez mayor relevancia en el sentido de que son cada vez más específicos, ¿sí? De cierta manera, todos aquellos que pueden ser analizados de manera ordinal pueden ser analizados de manera nominal también. Aquellos de intervalo también pueden ser analizados de manera ordinal y por lo tanto nominal. Y los de razón pueden ser analizados de todas maneras, ¿sí? Pero depende otra vez de cómo querramos darle el análisis. Pero si tenemos una variable que está únicamente posible desde el nivel nominal, muy difícilmente vamos a poder analizar desde la otra, desde los otros niveles, ¿sí? Entonces, ese es un punto muy importante que tienen que considerar, porque si nuestra variable está puesta que únicamente la podemos analizar de una manera nominal, difícilmente vamos a poder aplicar otras formas de medidas, ¿sí? Vamos viendo ejemplos de cada una de ellas. Vamos primero con la de carácter nominal. Cuando hablamos de carácter nominal, son aquellas categorías que son mutuamente excluyentes entre sí, pero que no podemos establecer una jerarquía entre ellas, ¿sí? Que están todas al mismo nivel. No podemos decir cuál es más o cuál es menos, o cuál va antes o cuál va después. Simplemente son categorías que que están con ausencia de jerarquía y que están todas a un mismo nivel. Los ejemplos más típicos que vamos a encontrar es el sexo de las personas, que en este caso sería una variable nominal dicotómica, porque solo tiene dos valores posibles, hombre o mujer. Mientras que hay otras variables también nominales que son politómicas o más de dos valores, y un ejemplo de ellos podrá ser la religión. Puede haber religiones de cristianismo, musulmanes, los taoísmos, judíos, en fin, hay muchas, pero tampoco podemos establecer ninguna jerarquía, ¿sí? Simplemente se tiene que, ¿es parte de una categoría o es parte de otra categoría? Ese sería el primer nivel de medición que nos corresponde, ¿sí? Entonces podremos hacer eso, podremos llegar a ver a la población, tomar un individuo
medir cuál es su religión, registrarlo, tomar otro individuo, medir cuál es su religión, registrarlo y seguir con este paso. Entonces, la variable en este caso sería, eh, ¿cómo llamarlo de manera más precisa? Sería religión tal cual. Y los valores de la variable podrían ser cristianismo, eh, islamismo, judaísmo. Y así entonces, siguiendo esa manera. ¿Sí? Entonces, ahí los valores serían cada uno de la religión que profesan los individuos y la variable sería religión como tal. Siguiendo después, tenemos el valor ordinal, que siguen siendo categorías, pero estas ya son categorías que sí podemos jerarquizar de una u otra manera, ¿sí? Por ejemplo, las posiciones dentro de una carrera son las variables que más típicamente van a ver referenciadas en esta manera de retomarlo. Por ejemplo, en una carrera, el participante que va hasta mero adelante es el que vamos a llamar siempre el primer lugar. El que va por detrás de ese primer participante, pero por delante de todos los demás, es el que llamamos segundo lugar. El que va por detrás del segundo lugar, pero delante de todos los demás, eh, es el que llamamos tercer lugar. Obviamente ese tercer lugar también tiene que ir por detrás del primero, porque pues, si no, no tendría sentido la primera afirmación. Y así sucesivamente. Entonces está clara la jerarquía, donde está primero, segundo, tercero, ta. ¿Sí? La situación a considerar aquí es que, a fin de cuentas, la distancia entre el primero y el segundo no siempre, de hecho es muy probable que no sea la misma que entre el segundo y el tercero, o que entre el tercero y el cuarto, ¿sí? O que entre el cuarto y el quinto. En ese caso, si bien se puede establecer una diferencia, no se sabe de qué tamaño es esa diferencia. Si no se puede establecer esa distancia más objetiva, por así decirlo. Ojo, si lo que estamos considerando como la variable en este caso es la posición, ¿sí? La posición en la carrera. Porque, bueno, más bien eso lo digo después porque no quiero confundir. Entonces, a manera un poquito más gráfica, voy a hacer un ejemplito aquí abajo. Supongamos que tenemos, disculpen que no salga tan recto, pero pues tenemos esta recta que representa la carrera, ¿sí? En esta parte de aquí iría el primero, que se parece un 2. Aquí iría el segundo y aquí iría el tercero, ¿sí? En pocas palabras, la distancia que está entre estos dos elementos no necesariamente es la misma que la que está entre estos dos elementos. De hecho, muy probable sea distinta, ¿sí? Entonces, eso hace que no podamos hacer ciertas conclusiones, sobre todo del tamaño de las diferencias. Podemos establecer las jerarquías, pero hasta ahí. Incluso, llevando el argumento un poco más al extremo, podemos tener una segunda carrera en la cual también tenemos nuestro primer lugar, el segundo y el tercero. Vemos que en este segundo ejemplo, la distancia entre el primero y el segundo es mayor que la distancia entre el primero y el segundo de la primera carrera. Y la distancia entre el segundo y el tercero de la segunda carrera es menor que la distancia entre el segundo y el tercero de la primera carrera. Entonces, podremos decir que el primero de la segunda carrera es más primero que el primero de la primera carrera. No tiene mucho sentido esa afirmación que acabo de hacer. Entonces, esos son los límites que tiene ese nivel de medición, ¿sí? Entonces, continuando con esos límites, seguimos ahora con el nivel de medición intervalar o de intervalo. Que el mismo intervalo, vean que otra vez
Ahora sí estamos hablando de números, ¿sí? Y la parte importante de un número es un número que lo podemos colocar sobre una escala. Y esa escala tiene la peculiaridad de que sigue un orden. Y ese orden ahora sí es diferenciable de manera precisa. La variable por excelencia que vamos a encontrar en estos ejemplos es la temperatura, ¿sí? La medición intervalar. ¿Cómo funciona esta parte de la temperatura? Bueno, la temperatura se mide, eh, por lo general, con termómetros. Hay unos más especializados que otros, pero lo que hacemos básicamente es decir, ok, pongo el termómetro en contacto con la superficie que quiero medir la temperatura y me arroja cierta medición, ¿sí? Por ejemplo, me arroja una medición de 20 grados, 20 grados centígrados. Y después tomo una medida de otro objeto con el mismo termómetro, esa parte es importante, o con un termómetro confiable, y registro que me da 10 grados centígrados. A partir de esos dos datos, yo ya puedo establecer que la medida que tomé al principio tiene 10 grados más que la medida que tomé por segundo. La primera era 20 grados, la segunda era 10 grados. Entonces yo puedo establecer que tiene 20 grados más, ¿sí? Otra peculiaridad de la escala de intervalo es que el cero que tiene es un cero de mentiritas, un cero relativo, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de 0 grados en la temperatura, no estamos diciendo que no hay temperatura. Lo que estamos diciendo es que es una temperatura fría. A tal grado que es un valor más en la escala que valores por debajo de ese cero todavía son aceptados. Por ejemplo, -1, -2, -3, -4. Esos valores no quiere decir que le debamos grados al objeto o que le debamos grados al ambiente cuando estamos midiendo la temperatura del ambiente, sino que lo que quiere decir es que son valores más de la escala, ¿sí? Y esa parte es importante porque, por ejemplo, la diferencia que existe entre -5 grados y 0 grados es la misma diferencia que existe entre 15 y 20 grados. 5 grados en este caso, ¿sí? Eso es posible, ese tipo de conclusión es posible hacerla debido a que los intervalos entre las mediciones son iguales, ¿sí? La distancia que hay entre -5 y 0 es la misma que hay entre 15 y 20, ¿ok? Y aparte, en la escala de intervalo, la parte importante sería que también, bueno, no la parte importante, una de las partes importantes sería mencionar que tienen ese valor de cero relativo. Es un cero de mentiritas. Eso es lo que cambia la escala de razón. Precisamente la escala de razón lo que nos permite es tener un cero absoluto, ¿sí? Ese cero absoluto lo que representa es la ausencia de la medición, ¿sí? En pocas palabras, una escala de razón es prácticamente idéntica a la de intervalo, con la diferencia de que la escala de razón, el cero, sí es cero. No es un valor adicional, sino representa la ausencia de la variable. Tanto así que las escalas de razón no pueden tomar valores negativos, ¿sí? Tomen la altura de una persona, por ejemplo. La altura de una persona empieza desde cero hacia adelante, sobre todo si la ponemos en centímetros. Cabe aclarar eso. ¿Sí? No puede haber alturas negativas como tal en personas, ¿sí? Ahí no puede haber esas alturas negativas. ¿Y por qué se llama de razón? Bueno, porque cuando hablamos de una razón es como expresamos algo como una división, donde tenemos un numerador y un denominador, ¿sí? Eso es una razón, así se le llama también a las razones. A las divisiones donde tenemos un número arriba y un número abajo se le llaman razones. Se le llama de razón porque esto nos permite expresar cuántas veces más grande es algo con respecto a otra cosa. Por ejemplo, si una persona mide 80 centímetros de altura y otra persona mide 160 centímetros de altura, podemos afirmar que la segunda persona es 2 veces más alta que la primera persona, ¿sí? Porque ahora sí podemos establecer eso. Ese tipo de conclusiones a la que llegue de establecer esas proporciones no es posible con ninguna de otras, ni siquiera con las de intervalo, porque las de intervalo, al tener ese cero relativo, no permiten hacer esas conclusiones. Porque, por ejemplo,
Eso sería similar si la escala de intervalo permitiera eso. Si el día de hoy hacen 10 grados y el día de mañana hacen 20, pues podríamos decir que el día de mañana hizo el doble de temperatura que el día de hoy, porque pues estamos acostumbrados a decir que 20 es el doble de 10. No necesariamente, porque si eso fuera cierto, eso implicaría que si el día de hoy son 0 grados y el día de mañana son 10, ¿cuántas veces más grande es? 10 porque fue un cambio de 10 grados, 100% porque fue un cambio de nada a 10. No se les puede saber. Entonces vean que en ese caso no tiene sentido verlo como proporciones, sino únicamente como parte de las distancias entre el intervalo. ¿Sí? Entonces, a manera de recapitulación, lo que hace que una escala sea una escala en la parte intervalar es precisamente eso, que la distancia entre sus elementos sea constante. Esto es lo que aplica para los valores de intervalo y los valores de razón. La escala, el intervalo invariante, el intervalo constante, aplica para los valores de razón y para los valores de intervalo, pero no para los valores categóricos. Podríamos decirlo de cierta manera, sí, con ciertos matices, que lo que hace a la escala numérica numérica es esto, que la distancia intervalar es una constante. Entonces, hasta luego.